Abrimos a continuación la crónica política y lo hacemos con un nombre propio, el de la candidata del PP al Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, que se encuentra hoy en nuestros estudios junto a nuestra compañera Aurora Moncholí para ser entrevistada. Así es, José Andrés, estamos con María José Catalá, primera entrevista como candidata del PP al Ayuntamiento de Valencia aquí en la Radio Pública. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por venir a la llamada de Radio Nacional. Buenas tardes y gracias a vosotros por invitarme. Tenemos que hablar de la Convención Nacional del Partido, una convención que supuso un rearme ideológico y moral para los populares. ¿Cómo lo ha visto? Bueno, yo creo que ha sido una convención muy importante para nosotros en este momento porque, bueno, en primer lugar, pues hemos podido conocernos muchos de los candidatos de las capitales de provincia que vamos a desarrollar una estrategia electoral, una campaña electoral para el Partido Popular los próximos meses. Yo particularmente pues me pude estar un rato conversando tranquilamente con el candidato a la alcaldía de Barcelona, Josep Bou, y con José Luis Almeida, el candidato a la alcaldía de Madrid, porque creo que Madrid, Barcelona y Valencia son un eje fundamental y que tienen que constituir el motor económico de este país y que tenemos que reforzar que somos las principales capitales de España y tenemos que tener una conexión clara, ¿no? Entonces aproveché para, con mis colegas de Barcelona y de Madrid, pues ya fijar una estrategia en cuanto a infraestructuras, en cuanto a política económica, cuestiones comunes, ¿no? Y muy importante en cuanto al discurso, porque el presidente Casado desgranó en 10 puntos las cuestiones fundamentales que van a constituir el eje programático del Partido Popular, en el cual nos definimos claramente como el partido de centro-derecha español, reformista, liberal, y con unas convicciones muy claras sobre política económica, política educativa, política fiscal y sobre todo sobre cuestiones fundamentales como es la unidad de España, la defensa de las instituciones de nuestro país, la defensa del Estado de autonomías con una mejor financiación pero sin perder autogobierno, el respeto a las señas de identidad propias de cada comunidad autónoma, en este caso la nuestra, es decir, cosas que son fundamentales. De hecho, llamó a los votantes de Vox a volver a casa. Sí, por supuesto, porque nosotros pensamos que el Partido Popular es el partido por excelencia del centro-derecha de este país, que lo ha constituido durante mucho tiempo, que hemos sabido mantener nuestra esencia y que posiblemente seamos el partido más importante en este momento sobre todo para provocar los cambios oportunos en las instituciones. Se ha visto en Andalucía, sin el Partido Popular, en Andalucía no habría un cambio de gobierno en la Junta de Andalucía y, por tanto, hay que apelar a ese voto necesario, no voto responsable ni voto útil, que también, sino el voto necesario, ¿no?, para cambiar las instituciones, en nuestro caso de la Generalitat Valenciana y, por supuesto, el Ayuntamiento de Valencia. Venimos a la ciudad de Valencia a hablar de esto. Al PP le ha costado designar un candidato municipal. Era una decisión muy importante, porque venimos de una etapa grandiosa, una etapa en la que hemos tenido una lideresa muy clara y la designación era compleja porque coger este proyecto político con una buena herencia, como yo he dicho anteriormente, y relanzarlo después de un periodo difícil internamente y difícil también en cuanto a la comunicación del partido, pues era una responsabilidad. Para mí es todo un reto, ¿no? Creo que me han hecho un regalo porque esta ciudad es preciosa, es una maravilla, ¿no? Y poder representarla es todo un privilegio y un honor. Pero también es verdad que tenemos mucho camino, mucho trabajo por delante, porque durante 4 años pensamos que el esplendor y la grandeza que tiene esta ciudad pues ha quedado totalmente minimizada e incluso difuminada por un gobierno que evidentemente no tiene, desde nuestro punto de vista, una convicción clara en el potencial de esta ciudad. De hecho, la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonís, dijo que usted era valiente y arriesgada por asumir esta tarea tan difícil. Sí, es que de eso no hay ninguna duda, ¿no? Por no decir un poco osada o atrevida, ¿no? Dijo valiente y arriesgada por ser amable. Pero en cualquier caso, ¿cómo se ha tomado las críticas de la familia de Rita Barberá? Respeto absoluto, ¿no? Yo lo que he intentado hacer es dar las gracias a la gente que ha confiado en mí y, como siempre hago cuando llega una responsabilidad, poner en valor el trabajo de la persona que ha estado antes en la responsabilidad a la que yo accedo, ¿no? Ni más ni menos que eso. En cualquier caso, para el Partido Popular, Rita Barberá ha significado muchísimo. Bueno, ha significado la transformación de la ciudad de Valencia. Es que eso es así. Es decir, esta ciudad no se hubiera transformado sin el Partido Popular de Valencia y sin Rita Barberá, eso es evidente. Ahora accede a ser la líder del Grupo Municipal del Partido Popular, que ya anunció
que la apoyaba plenamente, pero sí que debe haber una renovación, ¿no? Porque la mayoría están implicados en el caso Taula. Claro, yo creo que nosotros tenemos que construir un proyecto con una pues con experiencia, porque sería injusto renunciar al talento y a la experiencia de muchos años, pero también con una profunda renovación, porque esto no es un kilómetro cero. Yo siempre lo he dicho, yo no soy un kilómetro cero del Partido Popular de la Ciudad de Valencia, pero sí que es cierto que soy una persona de 37 años, joven, que tiene una visión de la política, que tiene una visión de la Valencia que quiero construir en los próximos años, y que eso tiene que ir de la mano de un proyecto que vaya acorde con mi forma de ver las cosas, para que nos sintamos todos cómodos, ¿no? Ya he leído por algún sitio que usted proyecta abrir de nuevo Valencia al mar. Sí, lo proyecto, o sea, creo firmemente que esta ciudad tiene que estar abierta al mar, eso nadie lo cuestiona. Por tanto, estamos de acuerdo en el qué, ¿no? Y hay que fijar el cómo, ¿no? Y en el cómo yo creo que hay ahora mismo hay un urbanismo mucho más moderno, sostenible, un urbanismo respetuoso con el patrimonio de la ciudad, y un urbanismo amigable que de alguna manera puede perseguir o puede conseguir ese objetivo, que es abrir Valencia al mar, pero sin ser invasivo con el patrimonio de nuestra ciudad, ¿no? ¿Y qué más, aparte de abrir Valencia al mar? Yo creo que mi generación está preocupada por el medio ambiente, está preocupada por el patrimonio de su ciudad, pero al mismo tiempo tiene muy claro cuál es el futuro, que son ciudades que miran a la innovación y que se convierten en el foco de atención de sede física de startups, de emprendedores, de innovadores. Claro, teniendo en cuenta el talento y la creatividad que hay en esta ciudad, eso es fácil, ¿no?, para nosotros, porque tenemos unas manos, unas cabezas privilegiadas, talentosas, tenemos unos creativos, unas personas emprendedoras por naturaleza, ¿no?, que con las cuales tú puedes convertir esta ciudad en ese referente de la innovación, ¿no? También he hablado un poco pues de lo que quiero para esta ciudad, de lo que creo que has hecho mal. Creo que esta ciudad era la ciudad de los 10 minutos. Nos decíamos todos, ¿no?, en 10 minutos estoy, ¿no?, y te cruzabas la ciudad en 10 minutos. Creo que la sostenibilidad, la movilidad y la preservación del medio ambiente y el uso de la bicicleta, por supuesto, no es incompatible con hacer una ciudad cómoda y que no esté colapsada, porque yo creo que ahora está colapsada. Y una última pregunta, casi obligada: pactos con Vox, si los necesitaran para gobernar, ¿pactarían con ellos? Bueno, yo creo que, a ver, y soy sincera en esto, no es que diga lo que se tiene que decir en estos casos, sino que yo he sido alcaldesa de Torrent y he llegado a una situación en la que nadie daba un duro por mí, y he conseguido 2 mayorías absolutas, ¿no?, con la tranquilidad suficiente para gobernar la ciudad. Y por tanto, pues hombre, no voy a aspirar a menos de lo que en otras ocasiones he conseguido y alcanzado. Por tanto, quiero una mayoría para gobernar la ciudad. No obstante, evidentemente estamos en un momento de pactos, de consensos. No sé lo que pasará. Sé que posiblemente me sienta más cómoda con algunos partidos hablando que con otros, aunque en todo caso yo quiero hablar con todo el mundo, ¿no? María José Catalá, candidata a la alcaldía de Valencia, muchísimas gracias por estar en la radio pública. Gracias a vosotros.